Amables oyentes, una vez más estamos aquí para llevarles un mensaje que esperamos sea de una grande bendición. Voy a tomar un texto que está en el libro de Deuteronomios 31, verso 14. Textualmente dice así: Y el Señor dijo a Moisés: He aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Reitero Deuteronomios 31:14, y el tema de hoy lo llamaremos el llamado. Al cumplir los 85-86 años de nuestra iglesia en Colombia, se nos presenta un informe un poco desconsolador. Nos dicen que una gran cantidad de estos ministros ya pasan de los 60 años. Si hacemos un cálculo agresivo, en unos 15 años más, ya muchos de ellos no estarán con nosotros, y creo que menos años. Esos preciosos ancianos del ayer que nos enseñaron la doctrina pura, la reverencia, el temor de Dios, la santidad, que nos enseñaron a levantarnos antes que saliera el sol para buscar el rostro bendito del Señor y su valiosa ayuda. Esos ancianos del ayer que nos enseñaron que el verdadero ministro no debe ser un turismero, que debe entregar todo su tiempo a la obra del Señor, que nos enseñaron a estudiar las Escrituras para que nuestro mensaje no surgiera de otra parte, sino de las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hombres que nos enseñaron a abandonar el mundo y a suspirar por las cosas de arriba. El Señor se los está llevando. Ante esta expectativa de este anuncio, es decir, el de la partida de nuestros preciosos ministros antiguos, como les llamamos ahora la vieja guardia, yo formulo una pregunta angustiante, una, una pregunta que diría yo me llena de un poco de temor. ¿A quién le dejaremos este especial tesoro? ¿En manos de quién dejaremos la esposa amada del Señor? ¿A quién le entregaremos esta hermosa joya celestial? No es desconocido de nadie que se ha levantado una nueva generación de creyentes con ideas que bastante alejadas de los verdaderos principios establecidos por Dios en su palabra. Principios que nos legaron los que verdaderamente tenían un excelente conocimiento de Dios. En el verso 14 se nos habla de una transición. Dios ha llamado a Moisés y le dice que va a morir. Le advierte que él va a morir y le ordena que antes de partir, le ordena que llame al joven Josué para darle el cargo a él. El único que sabe quiénes son los que pueden servir en el santo ministerio es el Señor, no es el hombre. El hombre no conoce el corazón de los hombres. Es decir, para reemplazar a Moisés. Pero a mí lo que me sorprende es que Dios no llame a un anciano, a un veterano, a un hombre de experiencia. No, llamó fue a un joven. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Quién dijo, amable oyente, que el Señor se equivoca? ¿Quién dijo que Dios improvisa? Ahora, yo me hago una pregunta, por cierto, bastante profunda. ¿Qué fue lo que Dios vio en ese muchacho para llamarlo a reemplazar al anciano Moisés? Tiene que ser que ese muchacho tenía unas virtudes elevadísimas para poderlo reemplazar, para ponerlo al frente del pueblo de Israel, para reemplazar a un hombre de la estatura de Moisés. No era cualquier joven. Ahora, yo me pregunto nuevamente, ¿a quién podría con quién podría Dios reemplazar al veterano líder unicitario de Israel? La Biblia dice que Dios llamó a un muchacho que se llamaba Josué, pero hay que entender que Josué no era un joven común y corriente. Yo quiero que veamos a través de la palabra lo que Dios
lo que el Señor vislumbró, lo que el Señor observó en Josué, porque el único que conoce el corazón de los hombres no es el hombre, es Dios. En el libro de Éxodo 33:11, textualmente la palabra dice, y hablaba el Señor a Moisés cara a cara. No dice que lo veía, dice que hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero escuche esto fue lo que vio Dios. Pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Entonces vio Dios en Josué que tenía espíritu de servicio, que estaba enamorado del Señor, que estaba absolutamente consagrado, es decir, separado para Dios, y que velaba por las cosas santas de Dios en el santuario las 24 horas del día. Vivía para su Señor, amaba a su pastor, demostró que amaba la obra del Señor. Qué detalles tan hermosos que la Biblia nos deja ver de esos muchachos que Dios verdaderamente llama al ministerio, porque el que llama no es el Señor, no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. En Éxodo 24, versos 12 y 13 dice que Josué subió al monte de Dios con su pastor. Amaba a su ministro, le era fiel. Servía a Dios con alegría, con gozo. No había que buscarlo, no había que empujarlo, no había que pagarle, porque ahora hay que pagar para todo lo que se hace en la causa del Señor. El otro día una señora, mamá de un creyente, se dirigió al pastor local para solicitarle un favor. Señor ministro, exclamó ella, por favor, llámele la atención a mi hijo. En mi casa no quiere ayudar a nada. No me ayuda a barrer, ni siquiera tiende la cama. No ayuda en nada en la casa. Allí donde come deja los platos, no se acomide absolutamente a nada en casa. Se la pasa encerrado orando. El pastor lo llamó para preguntarle al joven qué le pasaba. Y el joven le dijo, pastor, es que yo quiero servir en el ministerio. El asunto no es quién desea ser pastor. El que llama es el Señor. Cuando el hombre usurpa esa posición que solo le pertenece a él y envía al ministerio personas de su agrado, el dueño de la obra los devolverá o no les prosperará su ministerio. Este muchachito pensaba que Dios llamaba a desocupados, a flojos y negligentes. ¿Cuántos hay así en las congregaciones de hoy? Aman el ministerio, pero no se acomiden en la casa, ayudar a la mamá en los quehaceres domésticos. Y en el templo solo ambicionan el púlpito. Y si no se les da un cargo, se enojan, murmuran, critican y hasta se van algunos. Están esperando que el Señor los llame. Yo quiero decirles que difícilmente les llamará. Muchos de ellos piensan que el ministerio es un desbaradero. En el antiguo pacto, el Señor rechazó las hojas de vida de muchos. Por ejemplo, rechazó a Eliab, hijo de Isaí, hermano de David. ¿Por qué? Porque tenía una estatura formidable, era un militar compacto, pero el corazón de él no era como Dios quería ni exigía. A Dios no le interesa la estatura de nadie, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. No lo impresionan los apellidos de nadie, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. No lo impresionan los títulos de nadie, y gracias a Dios por los que lo tienen, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la multiforme sabiduría de Dios. Déjeme decirle, amable oyente, que Jesucristo, en cambio, llamó a una campesina que se llamaba Ruth. Se agradó de una desconocida que se llamaba Esther, sobrina de Mardoqueo. Llamó a un cuidador de ovejas llamado David, a un hombre sin títulos, a un boyero colector de higos silvestres conocido como Amós. Así también llamó a un pescador a quien llamaban Pedro. También llamó al doctor Lucas, aunque no fue precisamente por su doctorado que lo llamó. Por regla general, la gente que Dios llamó estaba escondida.
No eran populares ante los ojos del hombre. Hoy también Dios va a realizar un cambio en la vida de nuestra iglesia. Muchos jóvenes asumirán las responsabilidades que nosotros iremos dejando en la medida que vamos partiendo con el Señor. Por eso es una obligación dejarles a ellos un legado de parte nuestra. Pero de una cosa estoy convencido, y es que mi Cristo no llamará sino a gentes a quienes Él les conoce el corazón. Habrá entonces entre mis lectores, entre mis oyentes, uno que como Abraham esté dispuesto a irse sin preguntar a dónde ir. O una como Ruth que renunció a todo para obedecer a Dios. Quizás haya una como Esther que lloraba por su pueblo y expuso su vida por él. O tal vez haya uno como José que se sometió por 13 años a la molienda de Dios para al final sentarse en el trono de Egipto. Dios, queridos hermanos, prepara un profundo cambio dentro de no muy pocos días. ¿Estamos listos para ello? Lo que yo sé y tengo la certeza, aunque ha surgido una nueva generación de creyentes, el Señor ya tiene preparado un remanente que continuará esta preciosa labor. Roguemos entonces al Señor de la mies que Él que conoce el corazón de la gente sea el que los envíe. Rogad al Señor de la mies que envíe hombres a la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Roguemos a Dios que sea Él el que selecciona, el que aparta, el que envía. Un abrazo. Dios les bendiga.